Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Buenas noches, Cristian. Espero que estén muy bien. Pues el día de hoy vamos a hablar de nuestra última clase programada en el curso de cálculo vectorial. Recordemos que estamos en la séptima semana y ya con esto daríamos finalizado el curso de cálculo vectorial. Entonces, voy a compartir aquí pantalla para hablar un poco de los contenidos de esta semana e igualmente pues profundizar un poco en los mismos. Entonces, voy a compartir aquí la pantalla. Me avisa por favor cuando ya la pantalla esté compartida. Profe, pues se ve que se quiere compartir, pero como tal, ya, ahora sí, ya. Ya, ahora sí. Bueno, listo, Cristian, muy amable. Entonces, en esta última semana, nosotros vamos a hablar del teorema de Green y sus diversas aplicaciones. Entonces, recuerden que es importante pues, realizar la lectura de la guía de aprendizaje, que es el abrebocas de lo que contiene o de lo que se va a desarrollar en la unidad. Igualmente, observar estos videos plasmados en los recursos de aprendizaje que van enfocados al teorema de Green. Realizar, obviamente, las lecturas complementarias. Caso, pues todo lo vamos a enfocar al teorema de Green, todo teorema de Green. Y obviamente tenemos dos actividades para esta semana. Tenemos el parcial programado, que está conformado de aproximadamente, creo que son unas 10 preguntas, no recuerdo muy bien, de selección múltiple. Hay unas que pues obviamente tenemos que hacer el procedimiento y escribir nuestra respuesta. Y obviamente se van a disponer de 3 horas para realizar este parcial para que sea pues un tiempo muy cómodo para cada uno de ustedes, sea un tiempo cómodo, un tiempo en que no estén estresados. 3 horas es un tiempo suficiente para realizar el parcial. E igualmente tenemos un foro, que en este foro, pues basado en toda esta lectura, en la parte de lecturas complementarias, y obviamente en todos nuestros videos de los recursos de aprendizaje, que en este caso pues son ejercicios y algunas partes conceptuales del teorema de Green, vamos a responder las dos preguntas que tenemos acá en el foro, ¿vale? ¿Qué aplicaciones tiene el teorema de Green en el campo de la ingeniería? ¿Qué significado físico tiene el teorema de Green? ¿Vale? Entonces, basado en lo que obviamente hablemos el día de hoy y pues en esta información que está aquí presente y posiblemente lo adicional que usted puede investigar en su trabajo independiente, podremos darle respuesta a estas dos preguntas. ¿De acuerdo? Pero entonces, pues vamos acá a nuestro tablero virtual para hablar un poco del teorema de Green. Pero antes de hablar del teorema de Green, debemos hablar de algo que es muy importante y es la parte de coordenadas polares. Coordenadas polares. Las coordenadas polares surgen como una necesidad para yo poder plasmar, valga redundancia, puntos en el espacio en función de un radio y en función de un giro o un ángulo o un nivel, ¿vale? Recordemos que nosotros conocemos los sistemas de coordenadas cartesianas. Cartesianas es cuando hablamos de X y Y, ¿cierto? Ese es el más familiar, coordenadas cartesianas. Tenemos los sistemas de coordenadas normal tangencial, que hablamos del eje normal, y hablamos del eje tangencial. Generalmente el eje normal tangencial se utiliza en los análisis dinámicos. Análisis dinámico. Y tenemos obviamente las coordenadas polares, en las que hablamos de un radio y hablamos de un ángulo, ¿vale? También generalmente se utilizan en análisis dinámico, es decir, cuerpos que estén en movimiento, que estén girando, ¿vale? Que presenten trayectorias curvilíneas. He ahí la particularidad de las coordenadas polares. Las coordenadas polares nosotros las vamos a utilizar para trayectorias curvas. Y en este caso, pues el teorema de Green nos vamos a enfocar a la parte de trayectorias curvas. Entonces necesitamos tener presente el análisis de coordenadas polares. Es algo muy sencillo. Supongamos que tenemos este círculo y obviamente vamos a tener nuestro marco referencial. Tendremos acá nuestro X, perdón, nuestro eje Y. Y obviamente tendremos a nuestro eje X. ¿Cierto? Eje Y eje X. Como yo estoy describiendo una trayectoria curvilínea, es decir, curvas en este círculo, ¿cierto? Supongamos que yo tengo una partícula acá, un objeto. Ese objeto está girando alrededor de esta trayectoria curvilínea.
yo lo puedo expresar desde una manera más sencilla, más práctica, desde el punto de vista de coordenadas polares. Entonces, debo trazar acá una pequeña línea. Debo trazar acá. Entonces, a la final se formará un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque este punto, que es donde está la partícula, vamos a colocarlo aquí de color verde, este puntito de acá, yo lo puedo representar como coordenadas cartesianas. Entonces, él estará en una coordenada X, Y, ¿cierto? Donde esta distancia de acá abajo será el eje X y esta altura aquí obviamente será el eje Y. Obviamente esta diagonal que yo voy a medir aquí, acá, que le voy, digamos, a colocar de color amarillito, esta de acá, lo voy a resaltar, pero obviamente lo voy a quitar, que no sé, muy bonito. Esa trayectoria o esa distancia es una distancia R, donde esa R vendría siendo el radio de esta circunferencia, ¿cierto? Y sabemos que cuando tengo dos líneas que se intersectan en un punto, en este caso la línea del radio, se intersecta con el eje X, van a formar una desviación. Es decir, aquí van a formar un ángulo que yo voy a llamar θ. ¿Vale? Entonces, gracias a esta particularidad, yo puedo hacer el cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas rectangulares. Entonces, es cuando yo aplico las funciones trigonométricas. Entonces, yo digo, seno de θ va a ser igual a y sobre x. ¿Vale? Aplicando las funciones trigonométricas. Recordemos que el seno es el opuesto es el que yo tengo al frente del ángulo. Ya ingresó. Así ya ingresó la dejé. Entonces, recordemos que el seno es igual al opuesto es el que yo tengo al frente del ángulo, es decir, aquí está mi ángulo, lo que está al frente es y, sobre la hipotenusa. Perdón, aquí no es X, aquí es R. Sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es R. Entonces yo puedo decir que Y es igual a R por el seno del ángulo. Y yo puedo decir acá que coseno de beta va a ser igual a adyacente es el que está debajo del ángulo, o sea, digamos que es la base, en este caso es la distancia que yo veo X, sobre el radio, en este caso es la hipotenusa. Entonces yo puedo decir aquí que X es igual a R por el seno del ángulo. E igualmente por el teorema de Pitágoras, yo puedo decir que esa hipotenusa, que es R, va a ser igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, estas tres fórmulas, esta de aquí, esta de acá y esta de acá, me permitirán a mí expresar coordenadas rectangulares en coordenadas polares, de modo que esto me va a quedar aquí como, ¿dónde está X? Aquí será R, perdón, aquí no es seno, aquí es coseno. R por coseno. Quedará R por coseno de teta. Y aquí quedará R por seno de teta. Profe, ¿usted por qué está mencionando esto? Porque cuando ahora que vayamos, nos enfoquemos a la parte del teorema de Green, tenemos que realizar el cambio de coordenadas. Generalmente, en el teorema de Green, nosotros estudiamos trayectorias curvas. Entonces, cuando yo voy a estudiar estas trayectorias curvas, lo más recomendado es cambiar del sistema cartesiano, en este caso hablamos de X y Y, al sistema de coordenadas polares. Entonces, yo hablaré en función de radios y en función de ángulos o desviaciones. ¿Vale? Esto es exactamente lo mismo, aunque parece un poco más complejo, en realidad cuando realicemos la formulación de la integral será algo más sencillo para realizar. ¿Vale? Entonces, estas tres formulitas son muy importantes. Profe, una pregunta. Dígame. Allí no afectaría, digamos, de que, por ejemplo, ese punto estuviese en una zona del plano cartesiano en donde fuese, por ejemplo, si estamos hablando de la unidad, de una unidad y fuese, por ejemplo, raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, ahí, no, por ejemplo, en ese caso no daría como un número imaginario, irracional. Usted dice para el radio, para esto de aquí. Sí, señor. No, porque recuerde que aquí tenemos términos al cuadrado. Si yo tengo un número negativo elevado al cuadrado, mi respuesta será un número positivo.
¿vale? Entonces no importa si la coordenada es negativa, ¿vale? Porque a la final esto que tenemos acá me lo expresará como un valor positivo para calcular el valor de R, ¿vale? No tendríamos ningún problema, porque está elevado a una potencia par. Bueno, señor. Entonces, ahora sí, bueno, con esto nos va a servir de gran ayuda para la parte del teorema de Green. Entonces, vamos a colocar aquí teorema de Green. Teorema de Green. El teorema de Green surge como un teorema, valga la redundancia, aplicado en cálculo vectorial, que nos permite a nosotros calcular algo llamado integrales de línea. Integrales de línea. Cuando nosotros hablamos de integrales de línea, la simbología es el símbolo de integral con un circulito en toda la mitad. Quiere decir que nosotros, en vez de calcular áreas o volúmenes, calcularemos una distancia que simbolizará la línea de la cual esté conformada esa trayectoria, es decir, cuánto es la medida de esa línea. Nosotros aplicamos el teorema de Green para calcular esas integrales de línea que son cerradas. Integrales son funciones cerradas que yo las puedo representar como líneas. De modo que el teorema me permitirá a mí tener en cuenta esa línea para calcular la superficie, la cual estará esa región. ¿Cómo así? Vamos a hacer aquí un plano cartesiano. Supongamos que tenemos este plano cartesiano, ¿cierto? Y yo voy a tener la siguiente geometría. Voy a tener esto de aquí. ¿Vale? Entonces el teorema de Green me dice que yo puedo calcular esta área, toda esta sección, que está descrita por medio de una trayectoria de línea, ¿vale? La línea es todo esto, coloqué de color negrito. Todo esto será una superficie que va a conformar esa integral de línea, esa trayectoria de línea. Para el teorema de Green se deben cumplir ciertas condiciones. Se debe cumplir que la orientación debe ser positiva. Orientación positiva. Cuando decimos orientación positiva, quiere decir que la trayectoria debe ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, la dirección de la cual debe ir la línea debe ser sentido contrario a las manecillas del reloj. Recordemos que cuando un cuerpo gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, se considera positivo. Cuando gira sentido manecillas del reloj, decimos que es negativo. Entonces, aquí en el teorema de Green tenemos presente la orientación de la línea. ¿Cómo va la línea? ¿Vale? Entonces, en este caso debemos tener presente que la orientación siempre debe ser sentido antihorario, es decir, para que sea una trayectoria positiva. Entonces, esta sección de línea nosotros la vamos a representar con una letra C. Entonces, eso será una integral de línea, la cual va a tener una longitud C. Entonces, el teorema me dice que esa integral de línea de C, que va a ser representada por una función P derivada con respecto a X, más una función Q derivada con respecto a Y, ¿vale? O sea, pues realizaré una integral de línea de este elemento, ¿vale? Con respecto a estos diferenciales, va a ser igual a una integral doble. En este caso, esto será una integral doble que me permitirá a mí calcular toda esta región que tengo en esta función de línea que es cerrada, ¿vale? Debe ser cerrada, porque voy a calcular todo el área o toda la sección que está adentro de esa línea. Si esta línea fuese abierta, es decir, de pronto esta parte no está cerrada, sino que queda así, ¿vale? Que queda aquí, la trayectoria queda aquí. Queda este pedazo aquí abierto, no puedo aplicar el teorema de Green porque no tengo una sección cerrada. ¿Vale? Entonces, eso es una consideración también del teorema de Green. Tengo superficies cerradas, las cuales tendrán orientaciones positivas. Yo puedo calcular el área o la sección interna, la cual está obviamente en esa trayectoria cerrada. En este caso, esto acá internamente nosotros lo vamos a conocer con la letra D. Vamos a colocarlo aquí de color naranja, perdón, una región interna D, donde esta integral doble que vemos aquí me permitirá a mí calcular esa región interna D, la cual va a ser igual a una derivada parcial de Q con respecto a X menos
una derivada parcial de P con respecto a Y, ¿vale? Por un diferencial de área, ¿vale? Esto será el diferencial de área que conforma a esta región. ¿Qué quieren decir estas derivadas parciales? Las derivadas parciales es, en este caso, la trayectoria de línea, que es esta sección, ¿vale?, que debe tener una orientación positiva, está definida por esta integral. ¿Vale? Esta integral me permite a mí calcular la parte de la línea. Estas integrales se resuelven normalmente como en cálculo inferencial, en cálculo integral. Se resuelve de la misma manera. La diferencia es que el resultado que voy a obtener no me va a mí a representar un área o un volumen, ¿vale? De pronto en parte de sólidos de revolución, se deben acordar que se realizan esas integrales para calcular a regiones acotadas, volúmenes acotados, sino que me va a representar es una trayectoria línea, es decir, en pocas palabras, cuánto mide la línea. Pero a nosotros no nos interesa conocer cuánto mide la línea, sino lo que está adentro de esa línea, ¿vale? Por eso es que usamos como tal esta expresión. Usamos esta expresión, pero sí tengo que tener en cuenta la formulación original de la línea, ¿de acuerdo? Y esta formulación, esta estructura que vemos aquí, siempre será válida para orientaciones positivas, es decir, algún ejercicio donde nosotros tengamos una integral de línea, la cual presenta esta estructura, será positiva. Si no presenta esta estructura, obviamente no podemos aplicar el teorema de Green. Entonces, nuestro ejercicio obviamente no se podría resolver por medio de esta integral que tenemos acá. Por medio de esta integral que obviamente tenemos acá. Que no podría calcular esta región aquí sombreada. Entonces es cuando yo les comento que como tenemos trayectorias curvilíneas, ¿vale? Tendré secciones curvas. Lo ideal es que esta integral debo yo hacer un cambio a coordenadas polares. Coordenadas polares. Donde este diferencial de área va a ser igual, en este caso quedará expresado como una función R, como una variable R por dr por dθ, ¿vale? Este es un factor que se establece para la parte de la resolución del teorema de Green bajo coordenadas polares. O sea, este diferencial lo cambiaré por R multiplicado por el diferencial o por la derivada de R por la derivada de θ, ¿vale? Porque recordemos que será una integral doble, una integral que yo debo resolver dos veces, pero obviamente tendrá dos diferenciales. Y aquí debo definir los límites de integración de esta integral, la cual va relacionada a la trayectoria de la línea y obviamente a unas condiciones que dependiendo de la estructura nosotros debemos definir, ¿vale? Las cuales una será en función de la sección de radio, ¿cierto? Y otra será en función de giro. Recordemos que θ me expresa giro, ¿vale? El ángulo. Entonces vamos a hacer un ejemplo, pero lo ideal es aplicar este de aquí. Tener en cuenta esta estructura y tener en cuenta esta integral. Entonces vamos a resolver unos ejemplos. Supongamos que tenemos la siguiente integral de línea. Entonces supongamos que tenemos esta integral de línea. También la podemos encontrar en la literatura como de esta manera, integral de C, donde esto quiere decir que es la línea. Vamos a tener a 2y de x más x de y, ¿cierto? Como integral de línea, la cual me va a describir una circunferencia. Describe una circunferencia. Describe una circunferencia con ecuación dos puntos, en este caso será x a la 2 más y a la 2. Obviamente esto será igual aquí a 4. ¿Vale? Entonces, esta integral que nosotros vemos acá, que es una integral de línea, me está describiendo una circunferencia, la sección de línea de esa circunferencia, la cual está representada por esta ecuación. Entonces, espera que no quiero borrar esto. Ahora borrar este pedazo, pero esta formulación no, voy a dejarla aquí abajito.
porque esto lo vamos a usar. Entonces, lo ideal primero es yo poder representar gráficamente la circunferencia. Entonces, obviamente, realizamos nuestro plano cartesiano. Vamos a poner que de esta manera. No soy buen artista, pero ahí quedará la circunferencia. Vamos a asumir que el centro de la circunferencia coincide con el plano cartesiano. Listo. Entonces, esta expresión de línea me está representando la trayectoria curvilínea de esta expresión, de esta sección que tenemos aquí. ¿Vale? Gracias a esta expresión de línea y a esta ecuación que me describe la característica geométrica de la circunferencia, yo puedo calcular la región interna, es decir, todo esto que tenemos acá. Esta sección sombreada, toda esta sección sombreada se le va a conocer como dedo. Esto va a ser aquí X y obviamente esto será Y. Entonces recordemos que la ecuación de la circunferencia me dice que es X a la 2 más Y a la 2 igual a R a la 2. ¿Vale? Donde el término que está después del igual me va a representar el radio. Entonces aquí tengo que es 4. Entonces R cuadrado será igual a 4. Pero a mí no me interesa conocer R cuadrado, sino R. Entonces obviamente aquí R será igual a la raíz de 4. Y obviamente la raíz de 4 será 2. Este 2 quiere decir que es el radio de la circunferencia. Desde el centro geométrico de la circunferencia hasta la sección más alejada, que es esto de aquí, ¿cierto? Estoy haciendo la animación. Ahí habrá una medida de 2. ¿Vale? Eso puede ser 2 metros, 2 centímetros. Obviamente no nos especifican las unidades. Entonces nomás expresamos el valor de 2. Y dado que me está representando esta trayectoria curva, ¿cierto? Lo curvo es todo esto que estoy sombreando de amarillo por medio de una integral de línea. O sea, si yo resuelvo esta integral de línea que tengo aquí, conoceré obviamente la longitud de lo que acabo de colocar de color amarillo, porque eso es lo que me permite a mí una integral de línea, calcular longitudes de líneas que estén graficadas en el plano cartesiano. Pero como a mí no me interesa la trayectoria curvilínea, a mí no me interesa la longitud de la línea, sino que me interesa es la sección que está dentro, pues debo tener en cuenta la ecuación que rige también desde el punto de vista geométrico al cuerpo que yo estoy analizando. Y dado que es una ecuación de línea, ¿vale? Que está representada por medio de esta estructura, que nos damos cuenta que es el pilar o la base del teorema de Green, que es esto de aquí, pues obviamente sabemos que la región tendrá una orientación positiva, es decir, este cuerpo estaría, podemos mencionarlo de esta manera, girando en este sentido, ¿vale? Sentido contrario a la manecillas de reloj, será una orientación positiva. Orientación positiva. De modo que ya con esto obviamente podemos aplicar el teorema de Green. Entonces, el teorema de Green, ¿qué nos dice? Nos dice que debemos calcular la derivada parcial de P de Q con respecto a X. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que Q es aquella variable que acompaña a de Y. Entonces, tengo que comparar la estructura variable. Q en este caso vendría siendo X. Entonces voy a escribirlo aquí. Q es igual a X. Y P vendría siendo igual a 2Y. Y P es igual a 2Y. De modo que recordemos que Q debo derivar esa expresión, debo realizar una derivada parcial con respecto a X, entonces aquí quedará derivada parcial de Q con respecto a X. Obviamente esto será igual a 1, ¿vale? Porque voy a derivar con respecto a X. Ahora tomaré la derivada parcial de P con respecto a Y, y obviamente aquí me va a quedar 2. Entonces ya tengo los dos valores que debo reemplazar en esta expresión original, ¿vale? En esta expresión que tenemos aquí. Hasta ahí no he hecho nada, no he hecho aún la integral, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hasta ahora hemos realizado. Por mi parte, no, señor. No hay preguntas. ¿Y la compañera Ladi? ¿Estamos claros? Yo sí tengo una duda.
A Y partir de diga, la ecuación, ¿cómo podemos definir qué es una circunferencia? O sea, el enunciado va a definir qué es una circunferencia o digamos que tenemos que graficarlo en algún lado antes de proceder con la resolución del ejercicio. en este caso, pues el ejercicio acá nos dice que es una circunferencia y tenemos expresiones matemáticas que nos describen gráficamente cómo yo puedo, valga la redundancia, graficar algunas geometrías. Entonces, esta ecuación que usted ve aquí me permite a mí graficar circunferencias en el plano cartesiano, las cuales presentan un origen en el mismo, ¿vale? Pero yo también puedo encontrar expresiones que me permiten a mí graficar, por ejemplo, elipses. Entonces, ecuación de la elipse. Entonces, por ejemplo, si es una elipse, tendremos esta ecuación que vemos aquí. Si fuera, por ejemplo, que generalmente el teorema de Green lo aplicamos para estas trayectorias curvilíneas. En este caso, pues lo voy a hacer énfasis nada más a circunferencias, pero también lo podemos aplicar para secciones rectas, es decir, puede ser triángulos, pueden ser rectángulos, y en este caso, en esos casos no necesitaría como tal una ecuación que digamos que me rigiera, me rige o me defina el comportamiento de ese cuadrado o de ese triángulo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mi plano cartesiano y yo quiero, por ejemplo, graficar un cuadrado, para el cuadrado yo necesitaré 4 coordenadas. Perdón, para el rectángulo yo necesitaré 4 coordenadas. El ejercicio me debería decir, que ya sabemos que son coordenadas, puntos en el espacio, y son trayectorias rectas. ¿Vale? Entonces el teorema de Green me permite a mí calcular esto, pero obviamente no tendré una ecuación que me define este comportamiento, sino que tendré coordenadas. Pero a la final será exactamente el mismo análisis, porque a la final tendré una ecuación de línea que me va a definir, valga la redundancia, la sección de línea del rectángulo, ¿vale? Para que me permitirá a mí conocer la orientación, en este caso debe ser positiva, para aplicar el teorema de Green. Y por medio de las coordenadas, pues yo puedo definir los límites en los cuales voy a realizar la integración. Porque generalmente lo complicado del teorema de Green no es esto, porque esto pues voy a hacer una gráfica para entender un poco mejor lo que estoy realizando, que voy a calcular, ¿cierto? En este caso, pues tengo la ecuación de la circunferencia. Por medio de la ecuación de la circunferencia, yo ya conozco el radio de la circunferencia. Como me hablan de una circunferencia, pues será toda la circunferencia, o sea, como quien dice, una vuelta completa. Tengo la integral de línea que me rige el comportamiento de la trayectoria curvilínea, ¿vale? Orientación positiva. Y lo más complicadito es definir los límites de la integral, los cuales van de acuerdo a la figura que yo esté estudiando. Entonces, para trayectorias rectangulares o cuadradas se complica un poquito porque pues debo definirlas acorde a los puntos. Para trayectorias curvilíneas como circunferencias, pues como voy a realizar el cambio de coordenadas, me queda aún más sencillo. Generalmente el teorema de Green lo vamos a aplicar para coordenadas curvilíneas. Si no estoy mal, en el material que está en EVA, aquí hay unos ejemplos. Miren que, por ejemplo, este que está aquí es un ejemplo para una elipse. Tenemos el ejemplo cuando tengo coordenadas que representan una curva triangular. ¿Vale? Tengo coordenadas, yo las graficaría y obviamente tendría un triángulo. Y obviamente ahí definiría los límites de la integración de ese triángulo. No es difícil. Yo solamente voy a hacer énfasis en las circunferencias. Y pues realmente las circunferencias es lo que le voy a evaluar porque digamos que es como lo más complejo del teorema de Green. Entonces, listo, para recapitular acá, pues calculamos las derivadas parciales, ya son estos valores, y obviamente lo que vamos a realizar consiguiente es reemplazar estas derivadas, obviamente, en esta integral doble. Entonces, vamos a ampliar esto acá un poquito más para continuarlo en esta otra sección de acá. Vale, entonces tendré una integral doble, de la cual yo aún no conozco los límites de integración. Entonces abro paréntesis y debo plasmar la derivada parcial de Q con respecto a X, que en este caso aquí será 1, ¿vale? Que es este valor que tenemos acá, este señor.
Y después debo graficar a la derivada, perdón, después debo plasmar la derivada parcial de P con respecto a Y, que en este caso vendría siendo 2. Entonces aquí será 2. Obviamente aquí debe ser negativo porque eso es lo que me plantea el teorema de Green, ¿vale? Que es una resta entre estas dos derivadas parciales. Y tendré un diferencial de área, ¿vale? Porque estoy calculando esta región sombreada que tenemos acá. Entonces, S de A yo lo debo representar dado que tengo trayectorias curvilíneas en términos de coordenadas polares. Entonces, recordemos que yo les mencioné ahorita que cuando tenemos un diferencial de área, esto va a ser igual a R por dr por d teta. Entonces, eso lo voy a reemplazar acá. Entonces, aquí me quedará R por dr por d teta. Recordando, como les mencioné en el anterior video encuentro, que este dr va con esta primera integral y este d teta va con esta segunda integral que tenemos acá. Entonces aquí ya viene algo un poquito más de pensar y es conocer los límites en los cuales yo debo hacer esta integración. ¿Por qué? Porque obviamente este dr va relacionado con esta integral, pero debe ser una integral definida porque tengo un cuerpo definido. Entonces es cuando juega un papel fundamental la ecuación que describe la trayectoria, que describe al cuerpo que estoy graficando. Esta función, perdón, esta integral de línea nada más me representa la trayectoria y orientación, pero ya la ecuación del cuerpo que acabo de plasmar tiene unas características geométricas que me definen esta formulación. Y esta formulación ahorita les mencioné que nos definía el radio. Entonces nosotros conocemos que el radio es 2. Y la parte gráfica juega un factor muy importante porque me dice que el radio va desde el origen hasta 2. De modo que eso vendría siendo los límites de la integral con respecto al radio, ¿vale? Porque el radio inicia en 0, que es el origen del plano cartesiano, es decir, aquí, y finaliza en 2, ¿vale? Que es la distancia que hay desde el origen es 0, hasta esta sección de acá, que es 2, ¿vale? De 0 a 2. Y ahí tenemos los límites para dr, que es la sección del radio. Ahora vendría para d teta. D teta, recordemos que hace referencia a las vueltas, o a los giros, o al ángulo, ¿cierto? Los ángulos me pueden representar giros, se representan giros. Dado que me dicen que es una circunferencia, vamos a asumir que es una circunferencia completa. Cuando decimos que es una circunferencia completa es que inicia en el primer cuadrante, sigue toda esta trayectoria con orientación positiva y termina en ese mismo punto. O sea, él dio una vuelta. Una vuelta, son 360 grados. Obviamente son 2pi. ¿Vale? Es lo mismo, una vuelta a 360 grados, 2pi, ¿vale? Porque dio un giro completo, porque estamos estudiando la circunferencia completa. De modo que, como iniciamos en 0, ¿cierto? Porque iniciamos en el origen de la trayectoria de la circunferencia, o sea, es decir, iniciamos aquí, aquí es 0, y aquí el ángulo sería 0. Cuando llegamos acá será 90 grados, cuando lleguemos acá será 180 grados, por acá será 270 grados, y obviamente cuando llegue acá será 360 grados. Entonces, el ángulo inicial, que es mi integral inicial, mi punto mínimo, será 0. Mi límite inferior será 0 y mi límite superior es cuando la circunferencia hace toda la vuelta, es decir, 360 grados. Pero obviamente aquí no puedo escribir 360 grados, sino que debo escribirlo en términos de radianes. Entonces, ya el teorema de Green, de integral doble, que es una integral de superficie, que es toda esta que tenemos aquí, ya la tengo representada por medio de una ecuación en coordenadas polares, en coordenadas polares. Entonces, lo que nosotros obtengamos acá me va a representar a toda esta región negra que yo acabo de acá de sombrear. Entonces, ya obviamente queda más sencillo para trayectorias curvilíneas expresarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque si lo expreso en coordenadas polares, ya las integrales me quedan
muchísimo más complejas, dado que estos puntos no los puedo representar como ángulos, sino que los debo representar como coordenadas rectangulares. Entonces debo especificar un punto, un X1, un Y1, un X2, un Y2, un X3, un Y3, entonces ya la integral se complica. E igualmente los límites de integración de esa integral. Entonces por eso es que hacemos el cambio a coordenadas polares. Pues listo, ya aquí lo que queda nomás es resolver esta integral. Entonces ya esto es algo muy sencillo. La integral de 0 a 2pi y la integral de 2 a 0. 1 menos 2, obviamente aquí me dará menos 1. Y menos 1 por r me quedará aquí menos r de r. Y aquí quedará de teta. Entonces recordemos que este dr está afectando solamente a la primera integral. La partecita acá. De modo que esto obviamente yo lo integro. Me va a quedar acá que la integral de 0 a 2pi. 0 a 2pi. Abro corchete porque obviamente esta integral ya la voy a evaluar. Entonces me quedará aquí menos r a la 2 sobre 2. Y esto lo voy a evaluar en los límites de integración. Entonces aquí me quedará de 2 hasta 0. Obviamente lo que obtengamos de esa evaluación, perdón, aquí es de teta, no de r, aquí es de teta. De teta. Aquí obviamente lo que obtengamos lo voy a evaluar con respecto a de teta. Entonces, esto que está acá, pues obviamente lo evaluamos los límites. Entonces, esto me va a quedar a mí como aquí. Entonces, esta integral quedará como la integral de 0 a 2pi. Obviamente aquí debo reemplazar los límites menos 2 a la 2 sobre 2 menos 0 a la 2 sobre 2 de teta. Obviamente esto es 0 y obviamente aquí me dará, esto dará aquí 4, obviamente menos 4 y aquí 2 me dará aquí menos 2. Entonces esta integral será una integral de 0 a 2pi de menos 2 por de teta. De modo que obviamente aquí ya evalúo esta integral, entonces resuelvo esta integral. De modo que esta integral me va a quedar a mí como 2, perdón, como menos 2 teta, ¿vale? Porque este menos 2 sale afuera de la integral y la integral de teta, de teta es teta. Obviamente evaluado en los límites de integración. 0 a 2pi. De modo que aquí será menos 2, que multiplica a 2pi menos 0. Y obviamente nuestra respuesta será aquí menos 4pi. Este menos 4pi, ¿qué quiere decir? Que será toda esta región sombreada, toda esta región presente en nuestro sistema. Profe, ¿por qué está dando negativo si es una región sombreada? Lo que pasa es que recuerde que estamos no solamente calculando, o sea, sí, estamos calculando la región sombreada, pero tenemos que tener en cuenta la orientación. Estoy iniciando en este punto. Entonces, él viene y hace todo esto. Y él regresará a este mismo punto. Y dado que recordemos que para cada cuadrante hay unas asignaciones de valores. Y es positivo, acá es negativo, acá es positivo y obviamente aquí es negativo. Entonces, dado que yo estoy dando una vuelta completa y estoy finalizando en el cuarto cuadrante, mi valor que yo voy a obtener será un valor negativo. Obviamente mi ejercicio me está plasmando que el valor que voy a obtener es un valor negativo. Pero es por la ubicación en la que finalmente estoy estudiando la trayectoria. A pesar que estoy calculando la región sombreada, que es lo que obviamente puse aquí de color negro, también tengo que tener en cuenta la orientación, que es la dirección de la trayectoria. A pesar que es una orientación positiva por el sentido de giro, recordemos que para cada cuadrante hay un signo positivo, segundo cuadrante negativo, tercer cuadrante positivo y cuarto cuadrante negativo. Y como finaliza en 360 grados, que es negativo, por eso nuestra respuesta aquí nos dará negativo. Y ese es un indicador para saber que nuestro proceso obviamente está correcto. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta con esta parte de la integral? No, señor.
Vamos a hacer ahora un segundo ejemplo, un poquito más complicado. En vez de borrar, vamos a abrir un nuevo documento. No guardemos acá. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces, supongamos que voy a evaluar este integral de línea, ¿vale?, representado como menos y a la 3. Aquí será obviamente de x más x a la 3 de y, ¿vale?, determinado por una cuarta parte, delimitado por una cuarta parte de las circunferencias delimitado por una cuarta parte de las circunferencias expresadas como dos puntos. Entonces tenemos acá las dos ecuaciones, x a la 2 más y a la 2 igual a 4. Y tendremos a x a la 2 más y a la 2 igual a 9. ¿Vale? Entonces tendré dos ecuaciones, ¿cierto?, de circunferencia, y solamente voy a estudiar una cuarta parte de la circunferencia. En el anterior ejercicio estudiamos la circunferencia completa, pero en este caso solamente voy a estudiar una cuarta parte de ella. Entonces, lo primero es verificar que la integral de línea cumpla con el teorema de Green. Entonces, recordemos que el teorema de Green me dice que la integral de línea va a ser igual, en este caso, a P por dx más Q por dy. ¿Vale? Debe tener esta estructura donde P y Q son funciones de dos variables. Entonces aquí nos damos cuenta que sí cumple con esa estructura. Menos y a la 3 de x más x a la 3 de y. ¿Vale? Cumple con esa estructura. Esto me está dando a entender que esa integral de línea tiene una orientación positiva a la hora de yo graficar esa línea. Esto y cumple con el teorema de Green. Recordemos que esto al final va a ser una integral doble y bueno, todo lo que tenemos que calcular, que son las derivadas parciales. Entonces vamos a hacer las dos circunferencias. Vamos a hacer esta circunferencia y vamos a hacer otra circunferencia. Voy a hacer las circunferencias. Quiere decir que el centro de ambas están en el mismo punto. Mi plano cartesiano. Vamos a ver qué es ahí. Bueno, esta quedó un poquito más grande, pero bueno, ahí. Y aquí, obviamente, este señor acá. Vamos a hacer plano cartesiano y hacemos bien, porque me interesa que quede muy bien esta gráfica. Aquí está Vini. Nuestra otra línea. Ahí. Entonces vamos a hacer nuestras primeras circunferencias. Vamos a suponer que es de este tamaño. Ahí está en el centro. Y vamos a hacer otra segunda circunferencia. Vamos a suponer que ahí está en el centro. Un poquito más. Ahí está en el centro. ¿Vale? Entonces, esta circunferencia, vamos a colocar aquí unas flechitas. Esta primera circunferencia será la que tiene el radio mayor, que en este caso está descrito por x a la 2 más y a la 2 igual a 9, ¿vale? Porque aquí, recordemos que este término me va a expresar el radio. Obviamente 9 es mayor que 4, entonces la segunda circunferencia será la que tendrá el radio, que obviamente no es 9, sabemos que es la raíz de 9. Y tenemos la segunda circunferencia, que es la más pequeñita, que está descrita como x a la 2 y a la 2 igual a 4. Entonces lo primero es calcular esa radio. Entonces, radio, vamos a colocar aquí radio 1 para hacer referencia que es de la primera circunferencia. 1, que es la circunferencia pequeñita, y 2, para la circunferencia que es grande. Entonces, radio 1 al cuadrado va a ser igual a 4. Obviamente, radio 1 va a ser igual a la raíz de 4. Y sabemos que la raíz de 4 es 2. Ahora, R2
al cuadrado será igual a 9. Y R2 va a ser igual a la raíz de 9. Y en este caso la raíz de 9 es 3. Entonces ya aquí obtenemos los radios de las circunferencias. ¿Eso para qué me sirve a mí? Para, obviamente, a la hora que yo evalúe la integral doble, ya conoceré los límites en los cuales debo evaluar esa integral. Pero ojo, recuerden que me dice que es delimitado por una cuarta parte. O sea, es decir, solamente voy a estudiar una cuarta parte de la circunferencia. Entonces, solamente me voy a centrar en el estudio de este pedazo. Este pedazo acá. O sea, es decir, en el primer cuadrado. Voy a centrarme en el estudio de este pedazo y de este pedacito. De modo que, si se dan cuenta, es cerrado, ¿cierto? Porque tendré este pedacito de color rojo, que es de la circunferencia más grande, y tendré el otro pedacito de color verde, que es de la circunferencia más pequeña. Y la sección sombreada que yo voy a calcular, obviamente, recordemos que tiene que ser obviamente la sección delimitada por líneas. No tengo en cuenta esta de acá, porque lo ideal es calcular el pedazo o la sección de esas dos circunferencias. Si yo calculo o tengo presente la de color este azulito que estoy colocando aquí, pues obviamente no tendría en cuenta esta circunferencia, o sea, la de x a la 2 más y a la 2 igual a 4, no la tendría en cuenta. Entonces, estaría el ejercicio dándome un dato innecesario. Si me lo está dando es porque obviamente la curva que ya está generando será la sección cerrada a la sección de sección sombreada, la cual voy a calcular, que es la de color negro. Entonces, lo de color negro es lo que nosotros vamos a calcular. Eso no nos interesa, es solamente la de color negro. De modo que obviamente ahora debemos calcular las derivadas parciales. Entonces recordemos que la función P va a ser igual a menos y a la 3. Y esto debo calcular una derivada parcial con respecto a y. ¿Cierto? De modo que si es con respecto a y, si es con respecto a y. De modo que la derivada parcial de esto me va a quedar como menos 3y al cuadrado. Va a ser igual a x a la 3. Ahora tengo que tener en cuenta el signo. Aquí es negativo, tengo aquí en cuenta el negativo. Aquí es positivo, obviamente aquí debe ir positivo. Y calculo su derivada parcial. Derivada parcial de q con respecto a y, perdón, con respecto a x, ¿vale? Porque eso es lo que me expresa el teorema de Green. Lástima que no, bueno, aquí la integral, en este caso va a ser igual a la derivada parcial de q con respecto a x, menos la derivada parcial de p con respecto a y, ¿vale? Esto es lo que me expresa el teorema de Green, lo cual yo debo, obviamente, resolver. Entonces, derivada parcial de q con respecto a x, esto lo estoy calculando acá. Y esto nos dará 3x a la 2. Una vez que ya calculo esto, pues obviamente expreso mi integral. Entonces tendré la integral, ¿cierto? En este caso será de 3x a la 2 menos 3y a la 2. Recordando que acá irá una r, ¿cierto? Vamos a colocar esto un poquito más. Ah, no, está bien. R por dr por dθ. Pero ojo, aquí tenemos un inconveniente porque en este caso yo debo resolver esta integral con respecto a r, con respecto a θ, no con respecto a x ni con respecto a y. Entonces, estas variables debo expresarlas en función de coordenadas polares. Entonces, recuerden que nosotros ahorita cuando iniciamos la clase habíamos dado unas ecuaciones. Esas ecuaciones eran que y, en este caso y era igual a r por seno de θ. Y que x es igual a r por coseno de θ. De modo que estas expresiones, que son los cambios de variables, es la manera en que yo puedo representar las coordenadas rectangulares como coordenadas polares, ¿vale? Que dependen de un radio y un ángulo.
¿vale? Es la equivalencia. Entonces, estas equivalencias las debo reemplazar en esta integral. De modo que me va a quedar de la siguiente manera. Entonces me va a quedar la integral doble, que aún no conozco los límites de integración, ni no los he definido, si se dan cuenta, apenas estoy armando la estructura, va a ser igual a 3, y en este caso aquí es x cuadrado, pero x cuadrado es r por el coseno del ángulo. Obviamente al cuadrado, porque x va al cuadrado. Este menos por menos, pues obviamente aquí quedará más. Más 3, abro paréntesis, y cuadrado, entonces y será r por el seno del ángulo, seno de teta. Cierro aquí cuadrado, obviamente acá será esta r, va a multiplicar a toda esta expresión, r por dr por d teta. Y obviamente aquí ya debo definir los límites de integración. Recordemos que r relaciona a esta integral y d teta relaciona a la segunda integral que tengo un poquito más lejos. Entonces debo conocer esos límites de integración. ¿Sí? Es ahí cuando de pronto les pregunto a ustedes cuáles serán los límites de integración para el radio. ¿Vale? ¿De dónde a dónde debo evaluar yo el radio? ¿Qué creen ustedes? Los escucho. ¿De 0 a 1/4 de pi? De 0 a 1/4 de pi. Recuerden que cuando decimos acá 1/4, es que estoy estudiando solamente una cuarta parte de la circunferencia, que es esto que acabo de sombrear esto. ¿Vale? Solamente estoy estudiando una cuarta parte de la circunferencia. No puede ir de 0 la integral de radio, como en el anterior, que era de 0 a 2. No puede ir así. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando esta región sombreada. Entonces recordemos que el radio, voy a hacerlo de este ladito de pronto como para que esto no se vea un poquito feo. El radio de aquí hasta esta primera circunferencia vale 2. 2. ¿Cierto? Y el otro radio va de ese mismo centro hasta la segunda circunferencia, que vale 3. Recuerden que yo debo calcular la región que está sombreada, esta negrita de acá. Entonces, ¿cuáles serán esos límites de integración? ¿Qué creen ustedes? Si yo quiero calcular nada más la región sombreada esta de color negro. ¿De 2 a 4? De 2 a 4. Porque hasta 4 no es 3 el radio de acá. Perdón, 3. Bien. Entonces, esa integral del radio debe ir de 2 a 3. ¿Por qué de 2 a 3? Porque cuando yo evalúo esta integral de 2 a 3, estoy calculando esta región sombreada. ¿Cuál es la diferencia? 3 menos 2 me da 1. Y ese 1, que es este pequeño espacio, me va a representar toda esta sección que estoy aquí obviamente sombreando. Recuerden que podemos mirar esto como un tubo PVC, ¿cierto? La diferencia es que esta región sombreada será una región muy pequeñita. Y eso podemos decir que es como el grosor, la pared de la tubería. De pronto, si alguno de ustedes han trabajado con tuberías, o bueno, todos hemos visto unas tuberías. ¿Vale? Que si yo quiero calcular el espesor, si yo quiero calcular eso, tendría que restar los dos radios. A ver si de pronto aquí puede salir alguna frontal como para que podamos relacionarlo un poco. Esta sirve. ¿Vale? Como por ejemplo, aquí son dos círculos, ¿cierto? Un círculo grande, se ve bien, una que sea un poquito mejor. Esta tal vez sea mejor. Miren que esto es un tubo. El tubo que tiene un círculo grande, que es un vacío, y tenemos otro círculo que es aún más grande, el cual tiene un espesor acá. Esto se conoce como espesor de pared, obviamente también espesor. Entonces nosotros lo que queremos calcular es ese espesor, y si yo quiero calcular eso, ¿qué debo restar? El radio de la circunferencia vacía, o sea, esto aquí que no existe, perdón, el radio de la circunferencia grande, menos el radio de la circunferencia pequeñita, me dará el pequeño espacio que hay aquí. Que obviamente para este ejemplo, ¿cuánto será ese pequeño espacio? Ese pequeño espacio es 1. ¿Vale? Entonces esta integral aquí de 2 a 3 me representa ese espacio que es 1. ¿De acuerdo? Esa parte sí ya tal vez nos quedó clarita. ¿Quedó clara?
Sí, señor. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya definimos la primera integral, que es la del radio, de 2 a 3. Ahora faltará la otra integral. La otra integral, recordemos que es la parte del ángulo, la parte de giro. Y en este caso, usted dijo algo muy cierto y lo voy a volver a resaltar porque quiero que me digan cuánto es eso. Y mire que acá nos dice que es una cuarta parte, o sea, nada más este pedacito de lo que estamos nosotros estudiando. Entonces, ¿cómo serán los límites de integración con respecto al ángulo? Si estoy estudiando nada más este primer cuadrante, ¿vale? Una cuarta parte es el primer cuadrante. Sería de 0 a pi medios. Muy bien, de 0 a pi medios, ¿vale? O de 0 a 90 grados. Pi medio es 90 grados. Porque estoy estudiando el primer cuadrante, una cuarta parte de la circunferencia, ¿vale? Entonces, inicio aquí en 0 grados o en 0 radianes y termino aquí en 90 grados o pi medios radianes, que es exactamente lo mismo. Obviamente debo expresarlo en términos de radianes. Pues ahí obviamente ya tenemos pues nuestra integral definida. Voy a borrarlo para retomar el ejercicio. Entonces aquí será de 0 a pi medios. ¿Cierto? Ya definimos nuestras integrales, ya tenemos nuestras funciones en las variables apropiadas. Ahora pues obviamente vamos a resolver. Entonces lo primer inconveniente que vemos es que tenemos estas expresiones acá al cuadrado. Entonces, recordemos, yo tengo, por ejemplo, a por b, y esto elevado al cuadrado es a al cuadrado por b al cuadrado. Cosa diferente si yo tengo a más b al cuadrado, que obviamente aquí sabemos que será a la 2 más 2 veces a b más b a la 2, porque obviamente aquí se están sumando, pero aquí se está multiplicando. Cuando se está multiplicando, yo puedo decir que la potencia se distribuye a los términos que están en paréntesis. Entonces, esta potencia la voy a distribuir a los términos que están adentro de esa potencia, que están adentro de ese paréntesis. Entonces, esta integral me va a quedar la integral de 0 a pi medios. La integral va a quedar de 2 a 3. Entonces, obviamente aquí me va a quedar 3 r cuadrado. Voy a abrir aquí paréntesis, porque el r multiplica todo, ¿vale? Entonces, r cuadrado por coseno cuadrado de teta más 3r cuadrado por seno cuadrado de teta. ¿Vale? Aquí tengo la r afuera que multiplica toda la expresión, ¿vale? Por eso coloqué los corchetes. Inclusive aquí debo colocarlos, porque se está multiplicando a toda la expresión. R por dr por d teta. Obviamente me doy cuenta que aquí tengo un factor común, que es 3r cuadrado. Entonces voy a tomar ese factor común. Entonces será de 0 a pi medios. Y la otra integral será de 2 a 3. Factor común, voy a abrir aquí corchete, será 3r a la 2, que multiplica a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. ¿Vale? Todo esto multiplicado por r, por dr, por d teta. Y existe una condición trigonométrica que me dice que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, esto es igual a 1. ¿Vale? Esto es una condición trigonométrica. Entonces, esta condición trigonométrica pues la voy a aplicar para mi ejercicio. De modo que esto que es complicado, yo digo que es 1. Entonces ya mi ejercicio, que era una integral bastante grande, bastante compleja, dense cuenta que finalmente yo la voy a reducir a algo aún más sencillo. Entonces, este me quedará acá la integral de 0 a pi medios, integral de 2 a 3, de r, perdón, de 3 r a la 3, porque en este caso esta r, pues ya multiplicaría este r cuadrado, se suman los exponentes, 2 más 1, 3. Y aquí quedará dr por d teta. Entonces miren el tamaño de esta integral con respecto ahora a la que obviamente obtenemos, donde ya esto es algo muy simple de integrar. De modo que obviamente voy a hacer la primera integral, entonces me va a quedar la integral acá de 0 a pi medios, donde recordemos que aquí será 3r a la 4 sobre 4, evaluado en los límites de integración de 3 a 2. Aquí será dr
No, ya de R desaparece, perdón, será de teta. De modo que obviamente ya aquí yo puedo sacar este término como un término común. Entonces, voy a quedar acá la integral de 0 a pi medios. Entonces aquí coloco 3/4, término común, que multiplica a 3 a la 4 menos 2 a la 4 por d teta. Vamos a ver cuánto da esto. Entonces, esta integral de 0 a pi medios será igual a 3/4. Aquí sí me apoyo de la calculadora. 3 a la 4 menos 2 a la 4. Y esto aquí dará 65. 65 de teta. Entonces aquí será 65 multiplicado por 3/4. Entonces vamos a continuar de este ladito. Bueno, vamos a escribirlo aquí abajito. Esta integral será de 0 a 2pi, perdón, pi medios. Y en este caso 3 por 65 da 195 cuartos. Aquí por de teta. De modo que, un poquito más pequeño para ampliar aquí, para continuar con la integral. Entonces, aquí paso ya al siguiente sitio. Entonces, esta integral me va a quedar como, bueno, ya la resuelvo, ¿vale? Porque 195 cuartos, yo integro este señor, entonces me va a quedar acá 195 cuartos. Teta, obviamente evaluado de pi medios, 0. Entonces, 195 cuartos multiplicado acá por pi medios menos 0, ¿vale? Porque recuerden que esta teta se evalúa límite superior menos límite inferior. Entonces, finalmente mi respuesta será 195 pi, 4 por 2, 8. Les dejo la respuesta expresada de esta manera. 195 pi sobre 8. Esto también lo podemos escribir como decimal. Vamos a escribir 195, aunque lo ideal es que desde el punto de vista matemático, pues podemos dejar la expresión. Pero esto es lo mismo a decir 76,57. ¿Vale? Y recuerden lo que les había mencionado inicialmente, que esto aquí es positivo, esto aquí es negativo, esto aquí es positivo y esto aquí es negativo. Y miren que nuestra respuesta al ejercicio nos da un valor positivo. Y estamos en este primer cuadrante, ¿vale? Entonces, podemos estar seguros que lo que acabamos de realizar está correcto. Entonces, ¿alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a este ejercicio? Señor. No, profe, lo dejó claro, tocas practicar porque sí está como largo y Sí. de mucho cuidado. Sí, si se dan cuenta, es extenso, o sea, pero es con mucho cuidado. Miren, ¿qué consejo les doy, muchachos? Yo siempre aconsejo de que primero es practicar. Hay unos ejercicios que están resueltos. La idea no es que usted, me van a disculpar de pronto la expresión, no es que usted se va a sentar en la cama y va a ver el video y ya no. Lo ideal es que usted primero mide el video en un sitio apropiado y después, bueno, voy a hacer el ejercicio. Los videos que yo algunos publico, pues proponen ejercicios. Haga esos ejercicios y el mismo video le da la respuesta. Entonces usted compara su respuesta. Igualmente, puede realizar los otros ejercicios que están acá plasmados de documento. Aquí hay unos ejercicios prácticos. Aquí hay unos. Miren que acá hay unos que están resueltos. Entonces, lo ideal es que, obviamente, ustedes lo pueden realizar. Bueno, voy a plantearlo como me enseñó el profesor en el video encuentro, más toda la información que él nos compartió. Voy a resolverlo y voy a comparar lo que tengo al final. Bueno, me dio lo mismo que está en el documento. Quiere decir que lo que hice está bien. Si no, anda, tengo que seguir reforzando. Anda, voy a pedirle una tutoría al profesor. Por mí no hay problema. Ustedes me dicen y yo con gusto en la semana programo un espacio de tutoría. Mi consejo es practicar. La matemática es de práctica. Entonces, dedíquese un tiempito, así sea una horita, hacer así sea un solo ejercicio. ¿Ya? Y eso es una práctica suficiente. Y con mucho cuidado, un paso a paso. Es mi consejo. Hagamos las cosas paso a paso para que obviamente todo esté bien. Si usted cree que hay la capacidad que usted puede omitir, porque si se dan cuenta yo hago aquí todo muy detalladito,
Pero si usted ve que el profesor se extiende mucho, yo esto lo puedo hacer en 2 líneas, bueno, hágalo. Si usted cree que está en la capacidad de hacer esto en 3 líneas, lo puede hacer. No hay ningún problema. ¿Vale? Pero mi consejo es practicar pasito a paso, paso a paso, para que obviamente todo quede un poquito más claro. Entonces, muchachos, ese es mi consejo. E igualmente, pues, para mí fue un gusto haber sido su profesor en este primer bloque. Espero que pues, nos podamos ver en los otros bloques. No sé qué otras asignaturas tendrá, pero espero pues que nos podamos volver a encontrar nuevamente. Entonces, si ya no hay ninguna otra pregunta, pues doy por finalizado el video encuentro. Recuerden que ahí está el material. Lo ideal, mi consejo es que practiquen, y una vez que practiquen, pues hagan el parcial, ¿vale? No olviden que es tanto el parcial como el foro. ¿De acuerdo? El parcial no les arrojará la nota enseguida. La nota del parcial ustedes la verán el día lunes, ¿de acuerdo? Entonces no se desesperen si ve que no les arroja la nota. El día lunes, con todo el gusto, podrá ver la nota e igualmente la retroalimentación que está ahí plasmada. Bueno, muchachos, voy a dejar de compartir. Espero que pasen una feliz noche y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Bueno, con gusto.